Bien, buenos días a todos. Ya tenemos 14 estudiantes en un total de 19. Esta es la sesión número 24 desde el inicio de clases, que es que ya estamos con 7 semanas de clases y considerando la semana del examen, son 8 semanas de desarrollo del curso y ya entramos a la parte final del curso que debe terminar en septiembre y ya ha salido, como ustedes saben, el calendario académico para el 2022 que empieza el 2 de noviembre, me parece, lo cual significa que nos podemos estar terminando en unas 3 semanas máximo, ¿no? Sí, lunes 2 de noviembre empieza el semestre 2022 que va a ser completamente virtual también, ¿no? Bueno, ayer ha llegado una mala noticia de parte de la escuela. La escuela ha recibido un informe de OSCE sobre el registro de acta de notas. Es un oficio dirigido a todos los decanos, vale decir, para todas las facultades. Y en el caso de la escuela, pues hemos recibido, la oficina del decanato ha enviado ese mismo informe a todos los profesores. Y lo que se encuentra ahí es que hay un registro de notas del 30%, ¿no? Deberíamos estar en más o menos 60%. Eso quiere decir que las cosas no van bien, ¿no? Y es algo que ustedes deben evaluar también sobre cómo está marchando el registro de notas. Se supone que deberíamos tener práctica 1, práctica 2 y examen parcial, por lo menos en los cursos como los que están a mi cargo, ¿no? En fin, hay un grupo de profesores que no ha entregado nada, absolutamente nada, y otros que han cumplido al 100%. Es decir, 100% no significa un mérito, ¿no? Significa de que haces lo que tienes que hacer y punto, nada más, ¿no? Si hay otro grupo que ha entregado algunas notas, pero no ha entregado otras notas, ¿no? En fin, son temas para poder debatir. En pantalla lo que tienen ustedes es, como siempre, el aula virtual. Y ya tenemos la parte de bienes públicos, ¿no? Que vamos a trabajar el día de hoy, si es posible. Antes vamos a revisar un par de temas interesantes sobre externalidades. He estado buscando algunos temas de externalidades y, bueno, permítanme hacer un cambio acá. Vamos a ver si nos vamos a otro lado. A ver si cambiamos a aquí. Ok. No sé si ustedes están viendo esta pantalla. Confírmenme por el chat. Me confirman por el chat si estamos viendo esta pantalla. Ok, gracias. Bueno, este es el Twitter, ¿no? Es mi Twitter, ¿no? O sea, la pantalla de mi Twitter. Y ustedes pueden ver acá una noticia que es del 22 de agosto, ¿no? Acá hay una noticia del 22 de agosto en el Twitter, ¿no? Y que está relacionado, ¿no? a esta foto que ustedes están viendo ahora, ¿no? Bueno, ¿qué cosa es lo que encuentran en esa foto, no? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué hay en esa foto? ¿Qué les llama la atención de esa foto? ¿Eh? ¿Alguna intervención? ¿Se ve bien la foto o no? Ok. Bueno, ¿qué les dice la foto, no? ¿Qué les dice la foto? No miren el texto, si quieren pueden mirarlo, por supuesto, pero ¿qué es lo que más o menos nos está diciendo la foto? Es del 22 de agosto, o sea, de hace unos días nada más, ¿no? ¿Alguna
¿Alguien quiere intervenir? Claro, pero ¿quiénes son los que se están cansando? No veo claramente que haya cansancio ahí, ¿no? El cansancio todos los días no lo veo, ¿no? No, exacto, ¿no? Exacto, muy bien. Entonces estamos hablando de dos adultos mayores, que es una forma elegante y educada de hablar de dos ancianos, o como algunos jóvenes que van a discotecas en Los Olivos dicen viejos de M, ¿no? Bueno, ahí tienen ustedes a dos personas que son mayores que yo, bien mayores que yo, y yo soy bien mayor, ¿eh? Entonces, no sé, ahí estamos hablando de unos 75, 80 años de edad, ¿no? Que van, bueno, caminando, pues, ¿no? Por una calle en Serbia, ¿no? Una calle en Serbia, en Europa, ¿no? Dicen los Balcanes, ¿no? Se están quedando, ¿no? Cortas, se están quedando, se está reduciendo la población, ¿no? Entonces, hay un problema y yo lo comentaba antes con ustedes cuando les decía, miren, hay países donde el Estado está haciendo publicidad, ¿no? Anuncios públicos, carteles públicos a los chicos, diciéndoles tengan sexo y tengan sexo sin protección, ¿no? Y eso al parecer da risa, ¿no? Cuando precisamente en países como el nuestro, generalmente los padres tratan de, creo yo, ¿no? De postergar la iniciación sexual de los jóvenes o plantearles el tema de la protección, ¿no? Bueno, protegerse no es un asunto de decir alguien me quiere pegar y me voy a proteger, sino es evitar la reproducción, ¿no es cierto? Estamos hablando de una protección como un método de planificación familiar. Bueno, en Serbia no están interesados en eso, ¿eh? En Serbia no están interesados en eso y eso es lo que les habíamos dicho con relación a Dinamarca, Suecia, Suiza, ¿no? Allí la gente se está avejentando y les había dicho yo a ustedes de que hay políticas, ¿no? De distribución de subsidios como en Japón, ¿no? Cuando nace un japonesito, pues bueno, lo felicitan y le dan algo de dinero, ¿no? Entonces son políticas que tienen que ver con fomentar la reproducción humana cuando está por debajo. Ahora, ¿por qué está ocurriendo esto, no? Vamos a hacer otro compartir. Vamos a hacer otro compartir. Primero vamos a borrar esto. Y vamos a irnos ahora. Estoy de nuevo en la misma foto, ¿no es cierto? Pero este ya es el artículo de The Economist, ¿no? The Economist es el periódico, de acuerdo, que ha desarrollado esta noticia. Y es la foto que sale en el Twitter, es la foto que encabeza pues el artículo de The Economist, ¿ya? Entonces, acá está la noticia, ¿no? Los Balcanes se están quedando sin gente, ¿no? Acá está la fecha, 22 de agosto, ¿no? Del año 2020, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de que crezca o no crezca más bien, y decrezca la población, ¿no? Esto quiere decir algo muy sencillo, lo voy a registrar acá. A ver, lo voy a registrar acá. Es algo muy sencillo, me está diciendo lo siguiente, ¿no? La población en edad de trabajar, ¿no? Tiende a ser menor proporcionalmente a la población, que ya no trabaja. ¿Ok? La población en edad de trabajar tiende a ser menor en proporcionalmente a la población que ya no trabaja, ¿no?
en general los sistemas de jubilación, lo que hacen es, se comporta la población como una pirámide, ¿no? Donde, a ver, más o menos, la gente que es joven y está trabajando, está aquí, ¿no? Esta es la parte más ancha, ¿no? Diríamos, vamos a dibujarlo de nuevo mejor. Es algo así. Acá tienen, en esta parte de la pirámide, tienen ustedes a la mayor parte de la población que trabaja, ¿no? Esta es la población que trabaja, ¿no? Esta es la población que trabaja. Y esta es la población que trabaja, esta población contribuye con los planes de jubilación, ¿no? Y los planes de jubilación son pues montos de dinero que la gente de acá está pagando, ¿no? Por ejemplo, si alguno de ustedes está trabajando, ustedes están aportando al sistema de jubilación pública si estuvieran en la pública. Acá estamos hablando de la parte pública, ¿no? Que es la Oficina de Normalización Previsional, ¿no? Y entonces esos dineros que se recaudan, se emplean para pagarle las pensiones a esta parte de acá, de la población, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se está diciendo es que esta parte de la población, digamos, es, por decir algo, el 20%, y esta parte de la población, digamos, es el 80%, ¿no? Entonces, esto sería, digamos, una ecuación, una proporción perfecta, ¿no? Quiere decir que el 80% de la población que trabaja financia la jubilación de las personas que ya están fuera de la edad de trabajar y entonces están jubilados, ¿no? Pero lo que está pasando en Serbia y en muchos países, ¿no es cierto?, que donde la población se está quedando corta, es que la población se envejece, ¿no? Y entonces esta población, ¿no?, en lugar de ser 20% de la población vieja, voy a extremar, es 80%, y la población que trabaja es 20%. Simplemente así no se puede vivir, ¿no? Es decir, la cantidad de dinero que va a generar la persona que trabaja al sistema público de pensiones no va a ser suficiente para cubrir las pensiones de las otras, ¿no? Bueno, acá tienen ustedes un fenómeno concreto de externalidad, ¿no? Es decir, si la población en edad de reproducirse no se reproduce, le genera una externalidad negativa a la población que ya se reprodujo, ¿no es cierto?, y que ahora ya no se va a reproducir. No conozco, pues, damas de 70 años que salgan en cinta, ¿no es cierto? Entonces, esa persona no va a tener el suficiente soporte de la sociedad, ¿no? Entonces se convierte en un incentivo perverso, ¿no? Nosotros no tenemos ese problema, cuidado, ¿eh? Nosotros no tenemos ese problema. Cuando ocurre este fenómeno que decíamos, el 80% de la población, por ejemplo, está trabajando, se dice que el país tiene un bono demográfico, ¿no?, que ya lo comentamos. ¿Qué cosa es un bono demográfico? Significa que buena parte de la población es joven, está trabajando y va a tener mucho tiempo trabajando, ¿no? Es decir, si ustedes tienen 18, 19 años, ¿no es cierto?, y supongamos de que ya hoy empiezan a trabajar, probablemente vayan a trabajar hasta los 65 años, ¿no? Entonces, si es una persona que tiene, digamos, para números redondos, 20 años, significa que va a tener una vida productiva de 45 años. Entonces, el bono va a ser por 45 años. ¿Qué significa el bono? De que ustedes van a estar trabajando durante 45 años y generando bienestar, generando riqueza, ¿no? Pero si una persona tiene 65 años, bueno, su bono es cero, pues, porque no va a trabajar, ya está en edad de, ¿cómo se llama?, de cesantía, de jubilación, ¿no? Bueno, el Congreso de la República, ya saben lo que ha hecho, ha decidido devolver el bono, ¿no? Mejor dicho, devolver
los aportes que hayan hecho a la ONP y van a provocar pues definitivamente un problema muy serio, una externalidad a los que trabajamos, pues, ¿no? Porque como no va a alcanzar el dinero para pagar las pensiones de los jubilados, el gobierno va a tener que aplicar impuestos para poder reunir el dinero para pagarlo, y el impuesto lo vamos a pagar los que trabajamos, ¿no? Gracias a este chiste que nos ha querido hacer el, el Congreso de la República. Pero yo quería limitarme no a esta parte, la parte, digamos, entre comillas, política del tema, sino a la parte que está en, como han visto ustedes, en The Economist, ¿no? The Economist es un periódico muy bueno, pero tiene un problema. Como ustedes pueden ver, acá hay un párrafo y un segundo párrafo que no ha terminado, y ustedes pueden ver que en esta parte de acá ya se va poniendo un poco menos negrito que la parte de arriba, ¿no? ¿Qué ocurre? De que el artículo no está completo. Si tú quieres leer el artículo, tienes que suscribirte y pagar, ¿no? Bueno, esa es una gracia que tiene The Economist, pero que no aparece, por ejemplo, en el caso de yo lo paso acá a la noticia de Twitter, y bueno, la noticia me está diciendo bien las cosas, ¿no? Entonces, en Serbia es muy probable de que los pensionistas sean mayores, ¿no? La proporción de pensionistas sean mayores que la población que está en edad de trabajar, ¿no? Que es lo que acabo de decir, ¿no? Entonces, estas personas ya no trabajan, ¿no? Y las personas que trabajan son las que van a tener que soportar el peso de la jubilación, ¿no? Entonces, una ecuación virtuosa sería pues de que el crecimiento demográfico permita de que haya un bono demográfico en todas las economías. Nosotros me parece que tenemos un bono demográfico que va a durar hasta el año 29, o sea, 2029, ¿no? Por lo tanto, si el año 2029 se agota el bono demográfico, habrá que tomar algunas políticas demográficas, ¿no? De promoción de la reproducción, ¿no? Si es que se presentara ese problema. Creo que también les comenté que en Japón la industria de pañales para adultos produce más pañales que los pañales para bebés, ¿no? Lo cual demuestra bajo otra modalidad el mismo fenómeno. Muy bien, y la otra cosa que yo quería comentar con relación a externalidades, lamentablemente no he podido yo encontrar, digamos, la fuente misma, así que voy a comentarlo nada más, ¿no? Es probable que ustedes puedan ver, la información. A ver, hay alguien que quiere entrar. En distintos medios, ¿no? Yo le escucho a cada rato en radioprogramas del Perú. A cada rato escucho esta propaganda que ahora quiero comentar, ¿no? Entonces, en radioprogramas del Perú, les agradecería si alguien puede estar atento a la programación de esta radio y se puede grabar, ¿no? Yo lo escuché temprano en la mañana, después lo he querido grabar y no he podido, lo he buscado en la red, no lo he encontrado. Básicamente es una propaganda muy tonta, a mí no me gusta, de la empresa Verisure, ¿no? Verisure es una empresa que compite en el mercado con otra empresa donde yo soy cliente, que es Prosegur, ¿no? Entonces, en el mercado, por lo menos en el mercado de Lima y Callao, hay dos empresas grandes, ¿no? Una Prosegur, yo soy cliente de Prosegur, y otra es Verisure, ¿no? Varias veces Verisure ha venido, me ha pedido citas y sí los he admitido y me he reunido con ellos y tienen, bueno, vendedores muy malos, ¿no? Porque lo primero que hacen es decir, Prosegur no sirve, ¿no? Entonces yo le digo, oye, pero este es un mal sistema de ventas. O sea, yo soy cliente de Prosegur, tú sabes que soy cliente de Prosegur porque hay un cartel en la pantalla de mi casa, te recibo y vienes a decirme de que yo hago mal las cosas. Lo primero que me estás diciendo es que Prosegur no sirve y por lo tanto me está diciendo que yo soy un tonto porque tengo una alarma Prosegur. Bueno, se disculpan, etcétera. Tu estrategia de ventas es muy mala, ¿no? O sea, no digas que tu competidor es malo, dile que tú eres bueno y después si el cliente te dice que tienes razón, es mejor que Prosegur, ahí puedes hablar algo de Prosegur, ¿no?
En fin, las 2 veces que yo los he recibido me han ofrecido sus alarmas que son muy caras, ¿no? Y que la verdad no me brinda un servicio mejor que el que me sigue brindando Prosegur desde hace unos, no sé, 8 o 10 años, ¿no? Antes teníamos en la zona donde vivo yo una vigilancia pública, digamos, mejor dicho, de la población, ¿no? Yo he sido dirigente de eso, las cosas iban muy bien, teníamos 2 vigilantes de 24 horas, o sea, perdón, vigilancia de 24 horas, quiere decir que teníamos 2 vigilantes de 12 horas cada uno, ¿no? Era gente que incluso le pagábamos gratificación, canasta de Navidad y todo, ¿no? Pero empezó a malograrse por un incentivo perverso, ¿no? Por eso lo comento, no por comentar cosas privadas, sino lo comento porque nuestros vigilantes los teníamos con uniforme, incluso a uno lo teníamos con arma, ¿no? Y obviamente era más caro. Y de repente alguna parte de los vecinos, atención con esto, empezó a descubrir que eran pobres, ¿no? Y a informarnos a nosotros de que no solamente eran pobres, sino eran pobres extremos, que se morían de hambre y que por lo tanto no podían pagar, ¿no? Entonces la gente empezó a dejar de pagar. Atención con esto, cuando uno se declara pobre y dice, yo no puedo pagar la seguridad, entonces el otro vecino que está al costado dice, oye, pero si este no paga y yo estoy pagando, igual tenemos la seguridad, y la seguridad que recibo yo porque pago es la misma seguridad que recibe el otro que no paga porque se ha declarado pobre. Entonces, principio número 4, ¿no es cierto? La gente tiene un incentivo para dejar de pagar, pues, ¿no? Bueno, hubieron muchas peleas, muchas discusiones, ¿no? Una de las vecinas que se declaró en pobreza extrema, ¿no? 2 años después estaba veraneando en México, ¿no? En las playas de México, en Cancún, ¿no? Y un día se lo dije, ¿no? Es una profesional, y le dije, oye, pero tú eras pobre, ¿no? Y te has ido a México. No, que son mis ahorros, que esto, bueno, le digo, pero tus ahorros lo podías haber usado para pagar también pues, la seguridad de todos, porque has afectado la seguridad de todos. Bueno, el comentario viene a colación con lo que va a venir de bienes públicos, de recursos comunes, fíjense, recursos comunes, de cómo se malogra una iniciativa que funcionó bastante bien durante unos 3 a 4 años, ¿no? Pero al final no me quedó a mí otra cosa que ir al sector privado, que me dio la respuesta, y sigo con Prosegur. Entonces, ¿qué hace Verisure? Vean ustedes, repito, en Radio Programa del Perú, Verisure dice lo siguiente, ¿no? O sea, es una publicidad tonta, a mí no me gusta nada, pero es el estilo de siempre de Verisure, ¿no? Entonces, genera una suerte de teatro, ¿no? Entonces, hay una persona que llama por teléfono, se escucha la voz, ¿no? Llama a Verisure, por favor, quisiera una alarma, ¿no? Y la otra persona le contesta, le dice, o sea, la representante de Verisure le dice, ¿ha tenido algún robo? Y la otra le dice, no, 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 no he tenido ningún robo, pero la mayor parte de mis vecinos, tienen alarma ya, y por eso yo quiero también una alarma. Entonces, atención, esa es la frase. Repito, si alguien tuviera bueno, el tiempo y la generosidad de escuchar y grabar el mensaje, sería bueno. Entonces dice la mayor parte de mis vecinos tiene alarma y por eso yo también quiero poner una alarma. Yo también quiero poner una alarma. Ese es el mensaje de Verisure. Repito, si alguien no lo encuentra, yo recién lo he empezado a buscar ahora temprano, ¿no? Ya se me vino la clase encima. Si la mayor parte de mis vecinos tiene alarma, entonces voy a llamar a Verisure para que me ponga una alarma. Y bueno, Verisure le dice, sí, si usted lo desea ahora mismo, queda instalada en su casa, etcétera, ¿no? En fin, ¿qué significa esto, no? Mire, si yo estoy acá en mi casa y yo no tengo alarma, y mi vecino de la derecha tiene alarma, mi vecino de la izquierda tiene alarma, el del frente tiene alarma, entonces, atención, ¿no? Voy a cambiar el ejemplo, ¿ya? Yo soy choro, yo soy delincuente, ¿de acuerdo? Y mi trabajo en esta semana me toca justo en este barrio donde estoy yo, ¿sabes? Entonces me toca en este barrio.
¿de acuerdo? Yo chambeo ahí robando las casas, ¿no? Pero llego a una casa y está con un símbolo de que está protegida con alarma, la otra casa está protegida con alarma, y hay una casa que no tiene la protección de la alarma. Entonces la pregunta es, ¿a quién le va a robar el ladrón? ¿A dónde roba el ladrón, no? Si hay casas con alarma, es obvio de que no va a intentar robar en esas casas, ¿no? Y si hay casas sin alarma, pues va a robar en esas casas, ¿de acuerdo? Repito, si ustedes tienen, por favor, todo el mundo pone presente con mayúsculas. Ok, entonces lo que estaba diciendo es que si la mayor parte, ¿no es cierto? Si esto es, por decir algo, una cuadra, ¿no? Y las casas están, y las casas están por acá, ¿no? Acá hay una casa, acá hay otra casa, acá hay otra casa, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, hay algunas casas, pues, que van a tener, digamos, van a tener ¿cómo se llama? Eh, Van a tener el símbolo de que están con alarma, ¿no? Entonces, estas están con alarma, estas están con alarma, estas están con alarma, pero esta que es mi casa, digamos, está sin alarma, ¿no? Entonces la pregunta es, si viene un choro, ¿a quién asalta, no? Va a asaltar acá, ¿no es cierto? Va a robar acá, ¿sí? Ahora, cuando no había alarma, nadie tenía alarma, ¿no? La probabilidad de que yo fuera asaltado, suponiendo de que hay pues 3, 4, 5 casas, ¿no? Por lado, por decirlo, suponiendo de que acá hay otra casa, acá hay otra casa, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, acá hay 5 más 10, acá hay 12, acá hay 14, supongamos que hubieran 20 casas, ¿no? Supongamos que hubieran 20 casas. Entonces la probabilidad de que mi casa sea asaltada es un 20avo, ¿no? ¿De acuerdo? Repito, la probabilidad de que yo sea asaltado sería un 20avo, ¿no? Eso significa en términos porcentuales de que un 5% de probabilidad tendría yo de ser asaltado. Pero si 19 casas tienen alarma, ¿no es cierto? Entonces la probabilidad de que yo sea asaltado crece enormemente, ¿no? Sería 19 partido 20, sería el 95% de la probabilidad de que yo sea asaltado. O sea, el delincuente viene, ve todas las casas que están con alarma y ve una casa sin alarma y asalta esa, ¿no? Entonces, esto es una externalidad, ¿o no? O sea, que los demás vecinos decidan colocar una alarma me afecta a mí, ¿no es cierto? Entonces acá tienen ustedes una externalidad, ¿no? Es un caso interesante, ¿no? Eso tiene un nombre en economía, ustedes lo revisan, se llama efecto, creo que se escribe así, Bambao, ¿no? Me parece que así es, el efecto Bambao, ¿no? Entonces vamos a ver si lo encuentro por acá, déjenme un momento. Acá está, acá está, ¿no? Es por favor, me indican si están viendo, si he compartido correctamente. Ok. Entonces, este es el efecto Van Baon, que también se llama efecto manada, ¿no? El efecto manada. Como los demás lo hacen, yo también lo hago, pues, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? Entonces, acá está el efecto manada, ¿no? Los ojos de los demás son nuestras cárceles, sus pensamientos son nuestras jaulas. Bueno, acá hay todo un pequeño artículo sobre, sí, parece que lo escribí bien, ¿no? Es una teoría psicológica según la cual los individuos adoptan ideas o conductas por el mero hecho de que una gran mayoría de personas lo han hecho previamente, ¿no? A pesar de que estas decisiones choquen
con sus propias creencias o razonamientos, ¿no? Este sesgo puede manifestarse a diario en áreas como la del comportamiento en el consumo, la moda o la política, ¿no? Ya varios de ustedes están haciendo ecuaciones, ¿no? Es decir, como fulano tiene tal zapatilla, pues yo también tengo que comprarme esas zapatillas, ¿no? O como fulano va a votar por tal candidato, pues yo también voto por ese candidato. Eso se llama efecto Van-Baum o efecto manada, ¿no? Entonces, este es un tema también bien interesante en economía del comportamiento. ¿Ok? Muy bien, eran solamente unos comentarios que yo quería añadir al tema de externalidades, ¿no? Y ahora, no sé si ustedes tienen algún comentario, ¿no? Si tienen algún comentario es el momento que lo puedan señalar, si no vamos a pasar al siguiente tema. A ver, el día sábado, recuerden, tenemos la práctica calificada número 3 y viene todo lo que hemos trabajado en términos de las aplicaciones del modelo simple de oferta y demanda, ¿no? Que empieza con el tema de los impuestos, o sea, el costo de los impuestos y su impacto en el bienestar y la relación que tienen con la elasticidad. Esa es una primera aplicación. Una segunda aplicación es el comercio internacional, para el cual además ustedes ya tienen dos preguntas precisas para la práctica calificada y que además representan el 50% de su nota. Y tienen la tercera, que es externalidades, ¿no? Que es la que acabamos de cerrar. Si alguien se pregunta, ¿no ha habido problemas, no hemos desarrollado problemas sobre externalidades? Sí, las hemos desarrollado, porque es el modelo simple de oferta y demanda, ¿no? En externalidades lo que hemos visto es el teorema de Coase, ¿no es cierto?, según el cual las externalidades se resuelven solas cuando los costos para negociar el problema entre el agente que genera la externalidad y el agente que recepciona la externalidad, si esos costos de negociar entre ellos son bajos, ¿no? Entonces el problema se resuelve solo, como es el caso de mi querida vecina y su maldito perro, ¿no es cierto? Entonces el problema está resuelto, no hay problema, ¿de acuerdo? Pero cuando los costos de negociación son muy altos, entonces tendrían que haber una intervención del gobierno, y la intervención más clara del gobierno se llama impuestos pigovianos, ¿no? Impuesto pigú, ¿no? De otro lado, ustedes también saben perfectamente la materia de 3x3, entonces una externalidad en el consumo es una cosa, una externalidad en la producción es otra cosa. Permítanme bajarla. Alexa, stop. Ok, muy bien. Entonces, estamos preparados para la práctica calificada, ya el número 3, que va a ser el día sábado a las 7 de la noche, tiene hasta las 10 de la noche, entonces ya saben de qué es parte de la práctica calificada el subir los archivos, van a tener la indicación suficiente para eso. Muy bien, vamos a continuar entonces, estamos ya en este tema. Recuerden de que acá no nos interesa el número que aparece acá, porque eso es algo que es manejado desde otra vía, ¿no? O sea, caramba, sigo teniendo esto acá, ahí está, ¿no? Entonces, esto no nos interesa tanto. Nosotros estamos hablando de otro capítulo con relación al libro del profesor Manchio, ¿no? Entonces, empecemos con una pregunta para todos, ¿no? ¿Qué entienden ustedes, así en frío, por bienes públicos, ¿no? ¿Qué entienden ustedes por bienes públicos, ¿no? Entonces, los invito a una intervención, y si no, yo mismo voy a escoger aleatoriamente alguno, ¿no? A ver, profesor, dice, las 4 preguntas resueltas van en el mismo PDF, ¿verdad? Sí, un solo archivo, que no necesariamente son 4 preguntas, pero sí son 4 interrogantes dentro de la pregunta, ¿ok? Bueno,
empecemos entonces. ¿Qué entienden ustedes por bienes públicos, no? Empezamos por la señorita delegada, a ver, Cecilia. ¿Qué te viene a la mente cuando te escuchas bien público, no? A ver, Cecilia me dice que son bienes que comparten toda la sociedad. Entonces, a ver, Cecilia dice son los bienes que comparte toda la sociedad, ¿ok? Bienes que comparte toda la sociedad. Muy bien, entonces esa idea me parece interesante, ¿no? Bienes que comparte toda la sociedad. No sé si alguien más quisiera añadir algo a esto, bienes que comparten toda la sociedad, ¿no? ¿Cuál es la idea de público? De repente Cecilia está pensando en el compartir porque se comparte algo porque es público, ¿no? Entonces, a ver, ahí me dicen, forman parte del sector público, por ejemplo, ¿no? Esa es otra, ¿no? Esa es otra definición de público y sector público, ¿no? Por ejemplo, uno va a Minca, conocen Minca, ¿no? Hace 1000 años que no voy a Minca. Entonces, cuando uno va a Minca, el spot publicitario es la primera ciudad comercial del Perú, ¿no? Efectivamente, tiene la forma de una ciudad, ¿no? Pero cuando uno camina por ahí, por un lado, por otro lado, bueno, quiere ir al baño, ¿no? Entonces va al baño, ¿no? Que es un baño público, ¿no? Pero no te dejan entrar si es que no pagas, ¿no? 50 centavos pichi y un sol completo, ¿no? Creo que es así los precios, ¿no? Entonces, ahí lo público y lo privado como que está unido, ¿no? O sea, es un servicio público, pero que está administrado privadamente. Entonces, ahí tengo una dirección, algo por discutir, ¿no? O sea, la pregunta es, bienes que son públicos, ¿no? O sea, ¿cuál es el significado de decir bienes que son públicos? A ver, sector público me ha dicho alguien, y bueno, por ejemplo, la universidad pública, ¿no es cierto? La universidad pública. O me están añadiendo gestionada por el Estado, ¿no? Puede ser compartido a toda la sociedad, ¿no? Ok, tenemos más o menos ideas como que los bienes públicos significan que son para el público, ¿sí? Los bienes públicos significan que son para el público, ¿ok? Entonces, a ver, yo les voy a hablar de un bien público, yo les voy a hablar de un bien público, ¿no? Acá tienen un bien público, ¿sí? El aire, ¿sí? Yo no sé si alguno de ustedes paga por el aire, ¿no? Acá hay una intervención interesante de Arlene. Puede ser compartido a la sociedad como el alumbrado público. Muy bien, ¿no? Entonces el alumbrado público está ahí. Eso está muy bien. El alumbrado público es para el público. ¿Listo? Y efectivamente, cuando se hace de noche, creo que es a las 6 de la tarde, se encienden las luces en las calles de la ciudad y eso nos genera bienestar, ¿no es cierto? Efectivamente, el alumbrado público, eso está muy bien, el aire, ¿no es cierto? En el caso del alumbrado público, hay alguien que lo está produciendo, fabricando, distribuyendo y también cobrando, ojo, también cobrando, ¿no? Pero sí tiene el sentido de lo público, ¿no? Es decir, lo público significa en este caso de que cualquiera lo puede hacer, ¿no? Cualquiera lo puede consumir, cualquiera lo puede tomar. En el caso del aire es más preciso porque no hay un Estado detrás que esté haciendo aire, ¿no? Sino que el aire está ahí, ¿no? A ver, hace 1000 años cuando teníamos clases en aulas, ¿no es cierto? En el salón habían 10 alumnos y estaba el profesor, habían 11 y de repente entra, por ejemplo, Arlene entra a clase, ¿no? Entonces yo me pregunto, cuando Arlene entra a clases, ¿alguno de nosotros respira menos aire? Porque ya ha entrado, ¿no?
Si ella ha entrado, ella va a respirar aire, va a consumir aire. Y la pregunta es, ¿el hecho de que Arlene entre al salón va a hacer de que los demás tengamos menos aire? La respuesta es no, la respuesta es no. Y si después entra otro más, y entra otro más, y entra otro más, y bueno, uno no siente eso, ¿no? Pero si tú estás paseando por una de las calles, antes, en el mundo que existía antes, antes había un mundo que no tenía pandemia, ¿ya? Entonces, en ese mundo que existía antes, si ustedes están en una ciudad del centro de Tokio, en el Japón, ¿no? Del centro de Tokio, en el Japón, están en una ciudad, ustedes van caminando por una de las calles céntricas de Tokio, ¿no? Y llegan a una esquina y encuentran una máquina, un despachador, ¿no? De esos como los cajeros de los bancos, ¿no? Meten una moneda y sacan una máscara que se le aplica a la cara y consumen aire, consumen oxígeno, ¿no? Porque ahí el aire no es un bien público, es un bien privado, ¿no? ¿Por qué es un bien privado? Precisamente por la contaminación, ¿no? Precisamente por la contaminación. Entonces, hay contaminación tan grande de que ya el aire no es público, el aire está totalmente contaminado y entonces, bueno, para que la gente pueda vivir, pues se han colocado unas máquinas que generan aire y entonces uno tiene que pagar por eso. Pero el aire sí tiene ese carácter, el alumbrado público tiene también ese carácter, ¿no? Entonces, más o menos hasta aquí, lo que estamos diciendo, o lo que ustedes me van diciendo, es que en el caso de los bienes públicos, ¿no? Digamos que una de las características es que todos podemos consumirlo, ¿no? Todos podemos consumirlo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Lo cual significa, ¿no? Lo cual significa que mi consumo no impide, ¿no? Impide el consumo de los demás, ¿de acuerdo? Entonces, una característica de un bien público es que todos pueden consumirlo y cuando uno consume, no le está quitando a otro, ¿no? Piensen en el aire por ahora, ¿no es cierto? Piensen en el aire. Entonces, si hay más gente, pues no hay problema, el aire está ahí, ¿no? Uno puede consumir más aire, puede consumir más aire, puede haber más gente que consuma más aire y no le quita a los demás. Eso implica entonces que el aire es un bien público, ¿no? Ahora, la gente está consumiendo el aire, pero por ejemplo, así como la gente consume el alumbrado público, como decía a ver quién, Arlene, ¿no es cierto? Como decía Arlene, la gente está pagando, ¿no? En el recibo de electricidad uno tiene alumbrado público, ¿no? El recibo de electricidad que llega a los hogares tiene alumbrado público, ¿no? Pero, ¿qué pasa si alguien no paga el alumbrado público? No quitan el alumbrado, no lo quitan, ¿no? Entonces, otra característica de un bien público es que nadie puede ser excluido de su consumo, ¿no? Nadie puede ser excluido de su consumo. Que nadie puede ser excluido de su consumo. ¿Qué significa esto, no? Esto significa claramente de que yo pagaría, pero no quiero, pues, y si no pago, no hay problema, sí lo voy a tener, ¿no? Este es el ejemplo que les había dado hace un rato, ¿no? Cuando nosotros, en una junta vecinal que organizamos aquí, donde yo vivo, esto se inició por una razón evidente, que está en el principio número 4, que la gente responde a los incentivos. Se produjeron una serie de robos en la urbanización, y entonces los vecinos nos reunimos, formamos una junta vecinal, lanzamos un proyecto, hicimos varias actividades económicas, iniciamos el asunto, establecimos una cuota de pago y empezó a funcionar, ¿no? Entonces, eso era un servicio público y era un bien público, ¿no? Y era tan público ese bien de que había gente, repito, que se le ocurrió sacar su diploma de pobreza extrema
¿no? Esta vecina, por ejemplo, que un año después se fue a México de vacaciones, sacó su diploma y yo era uno de los que cobraba, ¿no? Entonces decía, no, yo soy muy pobre, ¿no? Ah, ok, bueno, usted es muy pobre, ¿qué vamos a hacer? Pues entonces no pagaba, pero recibía el servicio, ¿ok? Entonces no quedaba excluido, ¿no? Porque yo no le podía decir al vigilante, ¿no? Por ejemplo, el vigilante de la noche que entraba a las... él entraba a las 6 de la mañana, 6 de la tarde, sí, 6 de la tarde empezaba, ¿no? Su trabajo. Yo no le podía decir, mira, vigila todas las casas, menos la casa de esa señora que es pobre extrema, ¿no? Esa no la vigile, ¿no? Porque el vigilante me hubiera dicho, oiga, pero si viene un chorro, de todas maneras yo lo voy a ver, ¿no? Entonces tengo que avisar y todo. O sea, quedaba protegido, no estaba excluida. Eso quiere decir que la gente puede pagar o puede no pagar, ¿no? O sea, puede pagar o puede no pagar, no queda excluida, ¿no? Me estoy acordando de algo que ocurrió hace muchísimos años, ¿no? Mi hermana cumplía 15 años de edad, ¿no? Y en esa época los 15 años eran, pues, creo que ya no hay tanto ahora, pero los 15 años de una chica era una fiesta muy importante, ¿no? Entonces yo me acuerdo de que para esa época yo tendría pues unos 20 años, sí, 20, 21 años tendría yo cuando mi hermana cumplió 15 años. Entonces me acuerdo muy bien de que mi madre me exigió que me pusiera una corbata y un saco, ¿no? Acepté la corbata y acepté el saco, pero me lo quité al rato. Pero antes de la fiesta, yo había ido a la casa de un amigo, antes de la fiesta, y lo encontré a mi amigo, pero perfectamente internado, así, perfectamente internado, con un terno de repente nuevo, muy bien vestido y todo. Y sí, mi amigo había sido invitado a la fiesta, ¿no? Bueno, y de repente llega otro, ¿no? Llega otro más, ¿no? A quien yo no conocía, a quien yo no conocía, ¿no? Y mi amigo me lo presentó, oh, mira, te presento a fulanito, ¿eh? ¿Qué tal? Y el tipo me mira, me saluda y me dice, ¿tú vas a ir a la fiesta? Me dice el tipo. Sí, le digo, voy a ir a la fiesta. Oye, pero ponte un saquito, pues, ¿cómo vas a ir así? Me dice, ¿no? Ponte un saquito. Y yo lo quedo mirando y le digo, la fiesta es en mi casa, ¿no? Y es mi hermana la que cumple años. Y el tipo no sabía qué hacer, ¿no? No estaba invitado, no estaba invitado, pero, pero fue a la fiesta, ¿no? Y fue uno de los que se emborrachó, se quedó tirado, etcétera, ¿no? No se entiende la figura, o sea, yo puedo reducir el ambiente y decir, miren, si la fiesta para el cumpleaños de mi hermana estuvo, digamos, preparada para recibir 80 personas, por decir algo, entonces, si llegan 50 personas, en realidad es un bien público, es un servicio público, porque si hay 50 personas y está preparada por 80, pueden haber 51, 52, 75, 78, 80, ¿no? De repente para el número 81 ya no alcanza la comida, la bebida, etcétera, ¿no? Entonces ocurre que hay gente puede que se entere de que hay un cumpleaños, ve por dónde se puede meter, ¿no es cierto? Y entonces en este caso este personaje que les comento era amigo de un amigo mío y simplemente el amigo le dice, no, anda nomás, ¿no? Y vino bien vestido y se tomó la libertad de criticarme a mí por estar mal vestido, ¿no? Entonces ahí tienen otro ejemplo de bien público. Con este ejemplo lo que estamos diciendo además es que los bienes públicos son públicos hasta cierto límite, ¿no? Hasta cierto límite. Entonces, si por ejemplo estamos hablando, ha ocurrido también en la facultad muchas veces, bueno, ustedes están en la facultad, creo que la mayoría son cachismos, ¿no es cierto? Entonces, ha ocurrido muchas veces en la facultad de que nosotros tenemos programas, ¿no? Se llaman programas de especialización y también tenemos unos cursos que se llaman cursos libres, ¿no? O teníamos, si quieren, todavía lo tenemos, pero ahora lo tenemos en virtual, y son cursos pagados, ¿no? Son programas que cobramos, pues, 3.500 soles, por ejemplo, o cursos que cobramos 1.000 soles, ¿no? Y cuando termina el curso hacemos una ceremonia, pues, de entrega de los diplomas respectivos, y le decimos a las personas que pueden, pues, invitar a su familia. Generalmente las personas que son muchas veces profesionales vienen con su esposa, con sus hijos, a veces con sus padres, ¿no?
y lo que hacemos es financiar un buffet, ¿no? Entonces más o menos decimos, oye, ¿cuántos se van a grabar? Vamos a grabar 30 personas, ok, bueno, pongámosle 2 por persona, ya son 60 más 30, 90. Entonces preparamos un buffet para 90, ¿se entiende? Mientras la cantidad sea igual o menor a 90, es un bien público, ¿no? Pero si a alguien pues, se le ocurre traer al primo, al tío, al hermano, o como les he contado en el caso del cumpleaños de mi hermana de hace miles de años, eso significa puede que de repente por ahí también entra alguien que hizo, y si hay un buffet yo voy a comer, ¿no? Y bueno, por ahí veo por cómo me contacto y me meto, ¿no? O de repente nadie controla y la gente simplemente mira, bueno, si está más o menos vestido para una ceremonia como esta, entonces lo dejas pasar, seguramente es familiar de alguien, etc. Y no hay ese control, ¿no? Entonces ahí tienen otro bien público. Entonces, estamos hablando hasta ahora de dos características, ¿no? Uno de que el consumo del bien no genera la reducción del consumo para otros, ¿no? Y una segunda característica, que nadie puede ser excluido, no se puede excluir a una persona, ¿no? Se me ocurre otra cosa, a veces las fiestas patronales en los pueblos, particularmente en la sierra, siempre van acompañados, por ejemplo, con una corrida de toros, pero también con fuegos artificiales, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿los fuegos artificiales son un bien público? Bueno, si yo miro los fuegos artificiales, estoy consumiendo. Y si estoy consumiendo los fuegos artificiales, no impido que otros consuman, ¿no es cierto? Ahora, si a la población se le ha dicho, fíjense, hay que pagar 20 soles por los fuegos artificiales, porque el presupuesto está en 10.000 soles, etc. Ok, muchos pagan, pero otros dicen, bueno, y si yo no pago, ¿acaso me van a impedir ver? No, pues porque los fuegos artificiales están arriba, están en el cielo, ¿no? Entonces nadie te va a impedir. Entonces, de nuevo, cuando yo consumo, no impido el consumo de otros y nadie me puede excluir. No, no hay posibilidades de exclusión. Y para cerrar esta ya larga intervención, miren ustedes la gráfica de la izquierda y háganme algún comentario. La gráfica, el dibujo que está a la izquierda y cuál sería su comentario. Ok, alguien. A ver, me dicen, para que un bien sea público más que del bien depende de la situación, de la circunstancia. Yo creo que depende bastante del bien propiamente dicho, ¿no? ¿No? Depende bastante del bien, porque lo que estamos hablando, por ejemplo, el aire está ahí, ¿no es cierto? Y hay muchas cosas más, ¿no? Por ahora creo que todos nos estamos llenando de incógnitas, ¿no? Estoy planteando el tema precisamente en la primera diapositiva para que quede como una incógnita. Entonces, he empezado señalando de que, por ejemplo, la universidad pública
es un bien público, ¿no? Ahora alguien me dirá, oye, profesor, pero los que quieren entrar no son los que entran. Efectivamente, pero si ustedes miran una aula para 50 personas y hay 30 personas, eso significa que es bien público, por lo menos hasta 50 personas. Si ustedes se encuentran en una universidad que tiene capacidad para recibir a 5.000 estudiantes y entran 2.000 estudiantes, entonces es un bien público, ¿no? Porque pueden entrar más estudiantes. El tema de exclusión sí está ahí planteado, porque el que no rinde el examen de admisión y no lo aprueba, entonces no puede entrar, entonces ahí están excluidos. O sea, el consumo puede realizarse, pero como estás excluido no puedes entrar a la universidad. Entonces, hasta cierto sentido, en la medida en que la Constitución incluso establece que la universidad pública es gratuita, bueno, todos sabemos de que no es estrictamente gratuita, pero en un sentido lato de la palabra podríamos admitirlo como tal, ¿no? Lo vamos a ver con más detalle luego para que se aclaren todas sus incógnitas, porque esto es la introducción. Decía, si alguien está mirando la gráfica, el dibujo que está en el lado izquierdo de esta primera diapositiva, y me puede decir algo, ¿no? Fíjense, lo que hace este archivo, este paquete de diapositivas, es hablar de bienes públicos, pero también de recursos comunes, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre lo público y lo común, ¿no? Y lo que ustedes tienen en el lado izquierdo es a alguien que está pescando, ¿no es cierto?, en lo que parece ser un río, ¿no? Si ustedes miran al fondo a la derecha, hay algo que podría pensarse como un faro, ¿no? Como un faro. ¿Eh? De acuerdo, el faro son esas torres que iluminan, ¿no? Algo así como un faro. El faro sería, de acuerdo a lo que hemos conversado hace un rato, un bien público, ¿no? Arlene había dicho es alumbrado público, ¿no? Un faro alumbra, ¿no? Bueno, este señor probablemente pueda pescar allí, dado, en la noche me refiero, si es que el faro está encendido, ¿no? Y él no tiene por qué pagar tampoco, ¿no? No hay problemas de exclusión, ¿no? Y el hombre está pescando ahí, ¿eh? Está pescando. Y no solamente está pescando, sino acaba de pescar, ¿no? De acuerdo al dibujo, ¿no? Entonces, atención acá. Todo el que quiera pescar, puede pescar, ¿no es cierto? El río está ahí, el río es público, ¿sí? Los peces están ahí, ¿no es cierto? Están a disposición. Pero atención, cada vez que alguien pesca, ¿no? El pez sufre una transformación. De ser pez, P-E-Z, se transforma en pez con S y seguido de C-A-D-O. Pescado, ¿no? El pescado ya no es pez, ¿de acuerdo? Cuando ustedes lo han retirado del río, ya no es pez, pues, ¿no? Entonces, ahí hay un problema. Cuando alguien coge un pez, otro más no lo puede coger. Cuando yo cojo algo de aire, no le quito aire a los demás. Pero cuando este señor pesca, le está quitando ese pescado a otro. O sea, ya otros no pueden pescar, ¿no? Y eso es lo que se llama recursos comunes, ¿no? Eso es lo que se llama recursos comunes. Entonces, la diferencia de los recursos comunes con los bienes públicos es que nadie está excluido, nadie está excluido, pero el consumo de uno impide el de otro, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, un tema crucial para el Perú, por ejemplo, el Perú ha sido el primer productor mundial de anchoveta, ¿no? Mundial de anchoveta, ¿sí? Estamos hablando de la década de 60, 70, ¿no? Y había una industria de extracción de la anchoveta muy poderosa, donde uno de los, o el empresario más conocido de la época, Luis Banquero Rossi, ¿no? Luis Banquero
banquero Rossi, ¿no? Fue asesinado en un crimen que hasta ahora nadie sabe, ¿no? Si fue pasional, fue negocios, etc. Bueno, resulta que Luis Banquero Rossi simplemente se dio cuenta de que los peces estaban en el mar y que los peces eran comunes para todo el mundo, y entonces decidió pues meter a gente, no como este señor que coge una caña de pescar y coge un pescadito, sino empezó a meter pues a buques inmensos, ¿no? Y empezó a capturar, a capturar, a capturar, a capturar. Y el resultado está en, atención, ¿no? Cuando Banquero Rossi entraba pues al mar, ¿no? Y cogía un pescadito, ¿de acuerdo? Entonces el pescadito le decía, oye, pero no me digas, ¿por qué no te vayas? No puedes por mi familia. Ah, tienes esposa y tienes hijos, sí, perfecto, bueno, para esto, igual se lo llevaba, ¿no? Después venía y encontraba a la esposa y le decía a la esposa, no me lleves a mí. Iban que lo decía, no, también te llevo, ¿no? Y se lo llevaba. Después iba de nuevo al mar y encontraba a los hijitos de los peces estos que estaban chiquititos. Le decían, no me lleves, que todavía soy muy chiquito. No, igual te llevo, ¿no? Y se llevaba a todo el mundo, ¿no? Atención, esto es importante. El Instituto del Mar del Perú, que queda precisamente acá en el Callao, establece el tamaño que debe tener la anchoveta para ser capturada, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que Banquero Rossi simplemente lanzaba sus redes y capturaba todo lo que había. Capturaba peces abuelos, peces abuelas, peces padres, peces madres, peces que estudian en la Universidad Nacional de Ingeniería, peces que estudian en el colegio, peces que están en el jardín de infantes, ¿de acuerdo? Capturaba todo. ¿Cuál fue el resultado? El resultado es que si ustedes capturan a un pez, ¿de acuerdo? Que todavía no se ha casado ni ha tenido sus hijitos, entonces obviamente se va a morir y no se va a casar ni va a tener hijitos. Y si no se casa y no tiene hijitos, entonces la población de peces va a empezar a disminuir y a disminuir y a disminuir, y de ser el primer país productor mundial de anchoveta, dejamos de serlo, nos convertimos en el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Eso se llama depredación de los recursos, ¿no? Eso se llama depredación. Eso es depredación, ¿no? De los recursos comunes. Entonces, son comunes, ¿de acuerdo? Pero alguien lo convirtió en negocio, ¿no es cierto? Están en el mar, él los capturó, entonces dice, oye, no, capturo todo, ¿no? Porque está el dinero. Bueno, ahora las regulaciones dicen, no señor, usted si la anchoveta tiene un tamaño promedio de 15 centímetros, lo puede capturar. Si tiene menos, no lo puede capturar. ¿Y cómo resuelven eso? Mediante vedas, ¿no? Entonces, del mes tal al mes tal no se puede extraer anchoveta. ¿Para qué? Literalmente, para que los pececitos crezcan, ¿no? Se enamoren de las pececitas, contraigan matrimonios y tengan sus pececitos, ¿no? Y cuando ya tienen sus pececitos, vienen los pescadores y los capturan. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se llama, repito, recursos comunes. A ver, las autopistas serían recursos comunes muy buenos, ¿no? Muy buenas. ¿Qué encuentra uno en las autopistas? Te lo voy a matizar, a ver, Cecilia, ¿no es cierto? Fíjate, si tú estás, ¿no? A las 4 de la mañana en una autopista, la autopista es un bien público. Quiere decir que pueden entrar todos los carros que quieran, que no van a entrar, ¿no es cierto?, a las 4 de la mañana, y la pista es tan amplia que no pasa nada. Pero si tú vas en la famosa hora pico, entonces es un recurso común que está obviamente congestionado, ¿no? Porque hay demasiado uso y lo que se sabe de todos los días, ¿no? La congestión provoca de que ir del punto A al punto B te demora una hora que cuando caminando lo puedes hacer en 20 minutos. Literal, ¿eh? 20 minutos lo puedes hacer. Pero no, la gente va con su carro y congestiona. Sí, son recursos comunes. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces a ver ya el tema concreto, ¿no? Bueno, acá hay una expresión, las mejores cosas de la vida son gratuitas, ¿no? Ok,
Los bienes gratuitos, dice, son un desafío para el análisis económico, ¿no? ¿Por qué son un desafío? Recuerden de que yo empecé este curso leyendo la Biblia con ustedes, ¿no? Y diciéndoles, señores, presten atención, el paraíso no existe. Ya es cuestión de creencias, si ustedes piensan de que existió o no existió. Algunos pensarán que existió, algunos pensarán que no existió, pero lo concreto es que hoy no existe, ¿no es cierto? Entonces, yo al iniciar el curso de leer la Biblia, decirles, miren señores, no existe pues el paraíso. Y lo admite la propia Biblia cuando expulsa a Adán y a Eva, ¿no? Entonces, ¿qué es el paraíso? Los bienes gratuitos, ¿no? Eso es un desafío para la ciencia económica, para el análisis económico, porque el principio sobre lo que nos basamos en este curso es la escasez. También lo dijimos, si el paraíso existiera, ustedes no tendrían que llevar este curso. Es un absurdo llevar este curso. Me van a disculpar, pero están tocando la puerta y no me gusta eso. Voy a tomarme un par de minutos, ¿sí? Bien, disculpen. Ok, entonces son, decíamos, los bienes gratuitos, entonces son un desafío, ¿no? La mayoría, dice, de los bienes que nosotros estudiamos están pues en mercados regidos por la escasez, ¿no? Y dice, para esos bienes, ¿no? Los precios son las señales que guían las decisiones de compradores y vendedores. Todo lo que hemos visto hasta ahora está en esa dirección, menos los precios cero, ¿no? Menos los precios cero. Cuando los bienes están disponibles, sin ningún costo, entonces la fuerza del mercado que asignan los recursos en nuestra economía no actúan. Atención con esto. Esto quiere decir de que no van a encontrar ustedes empresas, ¿no? Que producen bienes gratuitos. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, alguien dice, voy a sacar un emprendimiento, voy a producir tales cosas y los voy a regalar. Entonces todo el mundo dice, oye, estás loco, ¿no? Todo lo que hemos estudiado es la asignación de los recursos escasos, ¿no? Es eficiente cuando genera una oportunidad marcada por la distancia entre el precio de demanda y el precio de oferta, así de simple, ¿no es cierto? Así de simple, ¿de acuerdo? Entonces, cuando los bienes están disponibles sin ningún costo, entonces nadie va a asignar recursos, ¿no? O sea, nadie está asignando recursos al aire, ¿no? Al aire, ¿de acuerdo? Y el aire está ahí, ¿no? Entonces, si no tiene un precio asignado, los mercados privados no aseguran pues que ese bien se va a producir y se va a consumir en las cantidades adecuadas. Repito, no hay incentivo para invertir en algo que no puede asignársele un precio, no puede asignársele un precio. Entonces, estamos pensando de nuevo pues en el cumpleaños de mi hermana, ¿no? Es decir, si se va a celebrar algo, tú lo que estás haciendo es, en realidad, quiero hacer una actividad que va a generar consumo de una parte de la población a la cual no le voy a cobrar nada.
a la cual no le voy a cobrar nada, ¿cierto? Entonces, lo que va a ocurrir es lo que nos ocurrió a nosotros en el ejemplo que daban, ¿no? De que entraba gente que nadie conocía, ¿no? Como ocurre en los matrimonios, ¿no? Los matrimonios no dice, oye, pero ¿y este quién es? Bueno, no sé, pues será por parte de la familia de la novia, ¿no? O será por parte de la familia del novio, ¿no? Bueno, esas personas en nuestro análisis económico tienen un nombre, ¿ya? Tienen un nombre, se llaman parásitos. En el lenguaje mío, o sea, de hace miles de años, ¿no? Se les decía camarones, ¿no? Camarones, ¿no? También se les decía paracaidistas, ¿no? Paracaidistas. No sé en el idioma de ustedes cómo se les conoce, qué nombres se les da, ¿no? O sea, la gente que siempre cae, ¿no? Que huele donde va a haber algo. ¿Ya? Y bueno, entonces eso va a ser, eso hace pues de que, repito, nadie haga un emprendimiento, nadie haga un negocio con algo sobre lo cual no va a cobrar, ¿no? ¿Qué piensan, dicho sea de paso ustedes, de algo que tiene un precio único, ¿no? Tiene un precio único independiente del volumen del consumo, ¿no? ¿Qué piensan de esto, no? Seguramente han ido a alguno de los buffets, ¿no? El buffet es un emprendimiento, ¿no es cierto?, donde alguien decide, mira, voy a preparar 50 platos de comida que incluyen entradas, incluyen platos de fondo, incluyen frutas, incluyen postres e incluyen refresco, y lo voy a vender con la característica de coma todo lo que quiera, no se preocupe, coma todo lo que quiera. Y el precio es uno solo, ¿no? El precio es uno solo, ¿no? Es un reto, ¿no? Es un reto bien interesante, ¿no? Un reto bien interesante los buffets, ¿no? Hay buffets de distintos precios también, pero un buen buffet debe estar costando algo así como 100 soles, pues, ¿no? Un buffet. Ahí se lo dejo como para que ustedes me opinen luego, ¿ok? En tal caso, dice, la política gubernamental puede, en teoría, ¿no es cierto?, remediar la falla del mercado, aumentando el bienestar de la sociedad, ¿no? Entonces, lo que se está diciendo acá es, mire, si un bien no tiene un precio asignado, entonces los mercados no van a asegurar que ese bien se producirá. Oye, pero ¿y si el bien se necesita, como ha dicho alguien por ahí, el alumbrado? Bueno, pues habría que ver alguna manera en que se haga esa inversión, ¿no? La política gubernamental puede teóricamente remediar la falla, es decir, nadie está produciendo esto porque no se puede cobrar, ¿no? Entonces, nosotros en nuestro barrio, acá en la organización, decidimos resolver el problema de la seguridad de las casas con una vigilancia privada. Fracasamos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? En este caso, el gobierno local, el gobierno distrital. Bueno, asegurar, pues, de que haya, como ya han colocado, cámaras, ¿no? Cámaras de vigilancia. Y bueno, cada cierto tiempo pasar el serenajo, la policía, etcétera. Entonces, como no se puede cobrar de alguna manera, ¿no? No se puede contar con eso, no se le puede asignar directamente un precio, entonces teóricamente el Estado podría superar esta falla, es decir, que los mercados privados no intervienen ahí porque no hay posibilidad de colocar el precio, y si el Estado interviene puede mejorar el nivel de bienestar. Entonces, vamos a ver ahora los tipos de bienes, una característica. Esto es lo que me interesaría cerrar la reunión hoy día con esto, ¿no? Cuando pensamos en varios bienes en la economía, se les agrupa de acuerdo a dos características. Si el bien es excluible,
o si el bien es rival, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de rival? Rival implica rivalidad, ¿no? Implica rivalidad, y esta es una rivalidad en el consumo, ¿no? Esta es una rivalidad en el consumo, ¿ya? Es una rivalidad en el consumo. ¿Qué significa? Que si yo consumo, ya tú no puedes consumir. Eso es rivalidad. ¿Qué es exclusión, no? ¿Qué es exclusión? Exclusión es yo puedo consumir y tú no, ¿no? Entonces, yo no estoy excluido, pero tú sí estás excluido, ¿no? Por decir, la exclusión no necesariamente significa el precio, pero tampoco significa el consumo, ¿no? Es decir, yo puedo consumir, que puedes consumir es una cosa, que consumas es otra, ¿no? La exclusión, por ejemplo, en la fiesta de los 15 años están excluidos todos los que no tengan la tarjeta, pues, ¿no es cierto? Entonces se les entrega una tarjeta, ¿no? Entonces hay unos excluidos y hay otros no excluidos. Entonces uno podría organizar los bienes en una economía en la naturaleza que ellos tienen, de si son excluibles del consumo o si el consumo implica una rivalidad. Entonces, exclusión, ¿no? Las personas pueden ser excluidas de esa idea, ¿no? Las leyes, por ejemplo, reconocen, dice, e imponen derecho de propiedad privada, ¿no? Entonces tú no puedes entrar, pues, a una fiesta a la cual no estás invitado porque ahí hay propiedad privada, ¿no? O simplemente la gente no puede robar porque precisamente por el principio de propiedad privada, ¿no es cierto? Entonces, yo me salí hace un rato porque habían tocado la puerta y es la misma persona que viene casi cada 2 días, ¿no? A pedir apoyo, ¿no? Entonces, nosotros hemos apoyado varias veces a las personas que sentimos que se les puede apoyar. Pero hay personas que se han dedicado a esto, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando ya de la gente que está tratando de abusar, ¿no es cierto? Porque pasa cada rato la misma persona y diciendo lo mismo, ¿no? Y en fin, y asusta porque es una persona muy desasiada y que no está con mascarilla, nada, y en fin, al comienzo da pena, hay que apoyarlo, pero ahora que vemos que se está aprovechando ya no se puede. Entonces ahí tienen ustedes un tema de cómo una persona enfrenta los precios cero, ¿no? Los precios cero. Bien excluible, entonces, cuando el bien es excluible cuando es posible impedir que lo disfrute una persona. Atención con eso. Un bien se dice de que tiene la naturaleza de exclusión cuando siempre es posible impedir, ¿no?, que lo disfrute una persona. ¿De acuerdo? Si es posible eso, si es posible impedir que lo disfrute una persona, entonces estamos hablando de eso, de una exclusión. El precio, por ejemplo, es una exclusión, ¿no? ¿Cómo garantizan ustedes de que un restaurante pueda funcionar bien? Aplicando un precio, pues, ¿no? Si el precio está por debajo del costo, entonces no hay exclusión y todo el mundo va a ir a comer y la empresa va a quebrar. Pero si el precio está arriba del costo de la empresa, pero está debajo del precio de demanda, o sea, de la valoración de los consumidores, todos felices, ¿no? Yo quiero pagar 15 soles por este menú, le está costando ese menú 10 soles, entonces obviamente no estoy excluido, ¿no? Y estoy ganando. Tengo un excedente del consumidor. Sigamos. Rivalidad, ¿no? El uso de los bienes de una persona disminuye entonces el disfrute de dichos bienes por otra persona. El pescado, el pez que sacas del río, del mar, que se convierte en pescado, ya otro no lo puede sacar, ¿no? Bien rival, cuando su uso por una persona reduce entonces el uso por parte de otra persona, ¿cierto? La rivalidad es bastante obvia, la exclusión no es tan obvia, ¿no? Entonces, la tipología de bienes que ahora se arma es esta, ¿no? Unos que llaman bienes privados. Los bienes privados se intercambian en mercados privados. Los bienes públicos no necesariamente en mercados públicos o por el sector público, por el gobierno.
los recursos comunes, ambas cosas más o menos lo vimos, y los monopolios naturales. Vamos a verlo con precisión, ¿no? Tipo de bienes, los bienes privados, ¿no? Son excluibles e implican rivalidad. Y por lo tanto, esto de acá implica mercado. Ese de ahí implica mercado. Ese de ahí implica un mercado, ¿de acuerdo? De excluible, ¿qué significa? Tiene un precio, pues. Todos los que pagan el precio entran, están incluidos. Todos los que no pagan el precio quedan fuera. ¿Listo? Son rivales. Si tú comes, el otro deja de comer eso, pues no puede comerlo, ¿no? ¿De acuerdo? Los bienes públicos, no hay exclusión ni hay rivalidad, y entonces acá hay un problema, ¿no? O sea, si nadie está excluido, ¿no? Y cuando alguien consume, no impide el consumo de los demás, entonces acá se tiene que producir necesariamente una falla, porque ¿de dónde van a salir los recursos para cubrir esto, ¿no? ¿De acuerdo? Y hace unos días leí la noticia, me parece, de la Federación de Estudiantes de la CUNY, donde señalaban de que se les iba a entregar a un grupo de alumnos unas canastas de víveres que curiosamente no iban a ser utilizados, que habían sido comprados por Bienestar para el comedor, y el comedor nunca funcionó, pues, ¿no? Entonces, antes de que se malogre, decidieron entregarlo, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes un producto con precio cero, ¿no es cierto? Pero han aplicado un tema de exclusión, ¿no? Entonces, han aplicado un tema de exclusión, o sea, a nadie se le ha ocurrido decir, vamos a invitar a los profesores, o a decir a los profesores que pasen para recibir sus canastas de víveres, ¿no? A nadie se le ha ocurrido decirle que van a entregar las canastas de víveres a los trabajadores. Y a nadie se le ha ocurrido decir de que las canastas van a ser para un grupo de estudiantes, pero no para otro grupo de estudiantes. Entonces, perdón, eso sí es lo que se les ha ocurrido decir. Va a ir para estudiantes, pero no para todos los estudiantes. Entonces los han excluido algunos, ¿no? Entonces, probablemente algunos de ustedes han sido excluidos, ¿no? ¿Y qué es lo que han hecho, ¿no? Lo que han hecho en la universidad es decir, ¿saben qué? Todos aquellos que estén registrados en el SISFO, creo que se llama, ¿no? El Sistema de Focalización de Hogares, ¿no? Y que tienen, por lo tanto, su diploma, ¿no? Entonces, todo lo que tienen su diploma, con diploma de pobreza extrema, entonces van a recibir su canasta, ¿no? Van a recibir su canasta. ¿De acuerdo? Entonces, si alguno de ustedes ha recibido una canasta es porque han sacado su diploma de pobreza extrema, donde les entregan el diploma en el sistema de focalización de hogares, ¿no? Ahí dice, sí, señor, usted, de acuerdo a toda la información que nos ha dado y que hemos verificado, usted es pobre extremo y acá le damos su diploma, ¿cierto? Y con ese diploma puede, por ejemplo, acceder a canastas de alimentos, ¿ok? Muy bien, los recursos comunes, acá hay rivalidad, pero no hay exclusión, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir de que si alguien consume, ¿de acuerdo? Otro deja de consumir, pero todos tienen el mismo derecho a consumir. Nadie está excluido, y eso es los peces en el río, los peces en el mar, ¿no? Los peces en el mar implican una rivalidad en el consumo, ¿no es cierto? Si alguien coge el pez y a otro no lo coge, pero nadie está excluido, nadie está excluido, entonces todos tienen derecho a ir a coger los peces porque son comunes, ¿no? Y finalmente lo que se llama monopolios naturales implica que hay exclusión, pero no hay rivalidad, ¿no? Un caso como este es bien interesante, ¿no? Por ejemplo, o era, si quieren, ¿no? Después lo podemos cambiar, pero es la telefonía, domiciliaria, ¿no? Domiciliaria, vale decir la telefonía fija, ¿no?
que ya casi nadie usa, ¿no? Pero existe, ¿no? Entonces, ¿qué significa de que hay exclusión? La exclusión significa si tú no pagas, no te pongo teléfono en tu casa, pues, ¿no? ¿Y qué significa que no hay rivalidad? No hay rivalidad significa lo siguiente, de que hay un poste probablemente en la cuadra de donde ustedes viven, ¿ok? Donde hay una caja en la parte extrema del poste y esa caja, digamos, tiene, por decir, 200 puntos, 200 botones, digamos, ¿no? Y en el barrio donde ustedes están solamente hay 100 hogares, ¿ya? Eso significa que si ustedes piden un teléfono, entonces ya no hay 800, 200 puntos de contacto ahí en esa caja, sino hay 199. ¿De acuerdo? Entonces, que tú tengas un teléfono no le quita la posibilidad de que otro pida un teléfono. ¿De acuerdo? Pero sí en la caja hay 100 casas, decía, y hay 100 botones en esa caja técnica del poste de la compañía de teléfono. Si en esos 100 casas que hay, resulta que hay 300 familias, ¿no? Porque resulta que el hijito se casó, pero no se fue de la casa y se quedó. Y la hermana del hijito también se casó y no se fue de la casa y se quedó. Entonces, en esa casa hay 3 familias. Y de repente cada uno quiere tener su teléfono, ¿no? En ese caso la demanda sería de 300 teléfonos, ¿de acuerdo? Si hubieran 3 familias por casa. Y allí sí ya no se puede hablar de rivalidad, porque si uno toma el teléfono ya el otro no lo puede tener. ¿De acuerdo? Entonces, hasta 200, digamos, resulta de que hay exclusión, si no pagas no te lo doy, pero no hay rivalidad, nadie afecta a nadie, ¿ok? Y entonces llegamos a esta matriz, ¿no? Atención con esta matriz de acá, ¿no? Esta matriz de acá, que nos habla de las siguientes características, ¿no? Si hay exclusión, ¿no? Si hay exclusión, no hay exclusión. Si hay rivalidad, no hay rivalidad. Entonces te da una matriz de 2 por 2. Recuerda nuestra matriz de 3 por 3, ¿no? Entonces, los bienes privados, ¿no? Todos aquellos sometidos al mercado. Mercado de helado, mercado de ropa. Las carreteras de peaje congestionadas, atención con esto, las carreteras sin peaje congestionadas, atención con esto, las carreteras de peaje no congestionadas y las carreteras sin peaje no congestionadas, ¿no? Ojo con este, como se refieren al mismo bien, que son carreteras con peaje. Peaje son las casetas donde te cobran para que tú puedas hacer el uso, ¿no? Muy bien, ustedes evalúan esto, piensen bien en este asunto. Obviamente bienes públicos no entra para la práctica calificada, pero sí entra externalidades. Nos vamos a quedar aquí. Voy a parar la grabación.